Bueno, bienvenidos. A partir de este momento estamos grabando la clase de problemarios de ácidos y bases para la sección A. ¿Puedes, ¿Pueden ver la pantalla? Hola Luis, bienvenido. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces fíjense, ya estoy grabando la clase, nada más déjenme chequear. Perfecto. Yo se las comparto después de que termine la clase de la sección D, se las comparto una vez. Entonces fíjense, esta parte del tema que vamos a comenzar a ver es el tema de ácidos y bases orgánicos. Es un tema muy pero muy importante en química orgánica y que ustedes como futuros farmacéuticos deben dominar. Fíjense, este es el inciso o un comentario que dice Bruce Mahan, es uno de los editores de los libros de química general más famosos del mundo, ya de vieja data el libro, creo que el investigador inclusive ya no está con nosotros, pero él dice esto que es muy importante, que probablemente no exista otro tipo de equilibrio químico tan importante como el de ácidos y bases, especialmente en sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo nosotros tenemos muchos buffers, como el buffer de bicarbonato y otros buffers en sistemas biológicos. Adicionalmente, los medicamentos que nosotros consumimos están conformados por sustancias que son ácidas y básicas y que permiten obtener reacciones en el organismo. Entonces, nosotros ya nos encontramos en el tema 6 de química orgánica. Yo les voy a dictar estos dos temas. Entonces, fíjense que la química orgánica, a diferencia de la química que ustedes pudieran tener, por ejemplo, en otras asignaturas como química general, que ustedes pueden notar como un desfasaje en cuanto a que ustedes terminan de ver lo que es la parte por ejemplo, de teoría atómica y después van a soluciones y ambos temas difieren un poco o discrepan un poco en cuanto a que, por ejemplo, ustedes nada más utilizan la tabla periódica, pero no utilizan los conceptos tan previamente adquiridos. En esta casa, en este caso, uno, vamos a ver la parte de ácidos y bases. Y química orgánica tiene que es una materia que se hila. Por ejemplo, aquí vamos a necesitar nomenclatura, vamos a necesitar las reacciones orgánicas que ya les dio el profesor Francisco, vamos a necesitar lo que les dictó el profesor Francisco en cuanto a los efectos inductivos y de resonancia de los compuestos y aromaticidad, y todos estos conceptos los vamos a englobar en el último tema de Luros del Kilo. Y cuando lleguemos a Química Orgánica 2, que Dios mediante estamos trabajando para que ustedes, todos, la mayoría de estudiantes puedan aprobar su materia. Disculpen, se me está activando algo aquí en la pantalla. Ustedes van a ver que el primer tema de Química Orgánica 2 la continuación del último tema de Química Orgánica 1. O sea, es una continuación química orgánica. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver lo que son la naturaleza de las sustancias ácidas y básicas. Vamos a ver las importancias, las teorías ácido-base y vamos a terminar de ver hasta las teorías ácido-bases. Y finalmente vamos a comenzar, vamos a tocar todo lo que son la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la ecuación más importante que ustedes van a ver en química medicinal. Química medicinal es básicamente una química orgánica 3 que ustedes ven en el tercer año de la carrera, en donde la ecuación de Henderson-Hasselbalch les explica por qué, por ejemplo, un determinado fármaco se absorbe en el organismo a una determinada concentración. Y vamos a ver lo que son los esquemas de separación de mezclas orgánicas, considerando sus propiedades ácido-base, y esto lo vamos a ver a nivel del laboratorio. Entonces, nuestro objetivo básicamente, sin leerlos todos, es comprender y interpretar cuando una sustancia orgánica tiene un determinado comportamiento ácido o básico. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que los ácidos son sustancias de uso común, son nuestros amigos que tenemos en contacto a día. Por ejemplo, nosotros podemos dirigir los alimentos que consumimos en nuestro estómago gracias a que los jugos gástricos están conformados y tienen un pH alrededor de 1 o 2 por porque los jugos gástricos
que favorecen la digestión están conformados por ácido clorhídrico. Es por eso que cuando tenemos reflujo y sufrimos de acidez, sentimos una sensación de ardor en nuestro esófago o en nuestra garganta, y es básicamente porque el ácido clorhídrico en nuestro estómago se está devolviendo por todo por todo el tracto intestinal. El ácido sulfúrico es el componente principal de las baterías. De hecho, las baterías están diseñadas para que duren de 2 a 4 o 5 años, pero si incrementaran la concentración y hicieran una batería sumamente concentrada con ácido sulfúrico comercial, esas baterías tendrían una larga duración. Sin embargo, no serían rentables desde el punto de vista económico para las compañías, porque la gente no tendría que cambiar las baterías para poder encender los carros. El ácido bórico están en grietas hidrotermales, tenemos ácido fosfórico. El ácido acético es una solución comercial que cuando está al 5% diluida en una concentración volumen, porcentaje volumen, volumen, es el vinagre que ustedes consumen. La vitamina C es la aspirina es el ácido acetilsalicílico. Perdón, la vitamina C es el ácido ascórbico, que es un ácido carboxílico extendido, y así sucesivamente. De igual manera ocurre con las bases, y es sumamente importante que por favor, bajo ningún concepto, cuando hagan limpieza en sus hogares o sus familiares o sus mamás, sus abuelitas, nunca mezclen las sustancias ácidas o básicas. Por ejemplo, el amoníaco es un limpiador comercial, pero si por ejemplo ustedes mezclan diablo rojo para destapar la cañería y le colocan hipoclorito de sodio, hipoclorito de sodio, sí, que es básicamente el cloro comercial. Eso es sumamente peligroso, porque ese hipoclorito básicamente es una sal, NaClO, pero en presencia del medio básico sí libera cloro comercial, cloro molecular, y puede ser absorbido en los pulmones. Inclusive pueden tener reacciones de contaminación graves, problemas por la mezcla de los componentes limpiantes, que es muy importante no mezclarlos. Entonces, por ejemplo, el hidróxido de calcio se utiliza en la construcción, inclusive se puede utilizar para pintura. El hidróxido de magnesio, que es una base débil, que vamos a ver más adelante, se utiliza como antiácido porque ayuda a neutralizar los ácidos gástricos, el ácido clorhídrico en el estómago. Y tenemos también bases orgánicas comerciales en el alquitrán, como la piridina y la anilina. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de las sustancias ácidas? Bueno, tradicionalmente las sustancias ácidas tienen un sabor ácido y corroen el metal, mientras que las sustancias básicas tienen un sabor agrio muchas veces y son suaves al tacto. Por ejemplo, ustedes ahorita que están viendo el laboratorio de química general, cuando ustedes, ni Dios quiera, les cae un ácido en la mano, si no tienen los guantes, van a sentir un ardor. Entonces, estos ácidos tienden a neutralizarse con bases débiles, no con una base fuerte como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, porque la reacción que libera es muy grande, el calor que se genera, y por lo tanto eso puede quemar la piel. Mientras que si ustedes utilizan una base débil como bicarbonato de sodio, se logra perfectamente que como les digo, la neutralización sin que haya ardor. En cambio, las bases, ustedes las van a sentir suaves al tacto. Muchas veces, si les cae hidróxido sobre las manos, ustedes van a sentir las manos jabonosas. El hidróxido, a diferencia del ácido, el hidróxido de sodio genera una quemadura más interna, penetra la piel, y el jabón que uno siente muchas veces es que está ocurriendo una reacción de saponificación en la piel de uno. Se está rompiendo parte del tejido graso para formar una especie de jabón. Es importante lavarse muy rápido o neutralizar la cantidad de base con una solución diluida de ácido acético. Entonces, a nivel comercial, ustedes como futuros profesionales como profesionales de la salud y futuros farmacéuticos, es sumamente importante que entiendan y dominen las sustancias ácidas. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, tenemos como grupos funcionales un éster, tenemos un anillo aromático y tenemos un ácido carboxílico. Este ácido carboxílico que nosotros tenemos acá, pudiéramos decir que este ácido carboxílico es
es un compuesto que fácilmente se protona para formar el carboxilato. Tenemos también el hidróxido de magnesio, que es una sustancia que es, como digamos, es un ácido, es una base débil, que, perdón, o el hidróxido de aluminio que neutralizan los ácidos, y este que está aquí, que es el ácido, la vitamina C, es un ácido carboxílico extendido, porque si yo pierdo este protón, va a quedar fácilmente esta carga negativa aquí, que vamos, se puede localizar por resonancia. Fíjense que le estoy tocando términos de resonancia para formar esta carga acá. Es un ácido carboxílico extendido. Esto lo preguntan mucho en química orgánica 2 en los parciales, de que por qué, por ejemplo, el carácter ácido de la vitamina C. Y es por eso, porque es un ácido carboxílico extendido. Entonces, en nuestro cuerpo humano también tenemos sustancias ácidas, como ya he dicho varias veces, en los jugos gástricos, el tapón en los pulmones, el sistema tapón, cuando digo el sistema tapón es un sistema buffer. Un sistema buffer, no sé si han llegado a esa parte en química general, pero básicamente es una mezcla de un ácido y su base conjugada en ciertas proporciones. Por ejemplo, si yo tengo el acetato de sodio, Ya, disculpe. Ujú. Si yo tengo, en este caso, acetato de sodio, entonces déjenme dibujarlo aquí perfectamente. El acetato de sodio, ¿verdad? Esto es el acetato de sodio, ¿verdad? Y tengo una solución, esto está en medio acuoso y ustedes están en agua, en medio líquido, H2OL, líquido. Aquí está el equilibrio, tengo el ácido acético más H3O más. Aquí, si yo tengo, por ejemplo, 0,1 molar de este señor y 0,1 molar de este señor, eso es una solución buffer, porque es una solución buffer conformada por ambos componentes, por ejemplo, acetato de sodio y ácido acético, porque si yo adiciono, por ejemplo, una base como hidróxido de sodio, va a reaccionar con este ácido y va a desplazar el equilibrio según Le Chatelier hacia los reactivos, mientras que si tengo acetato de sodio y adiciono un ácido, va a reaccionar con ese ácido y va a desplazar el equilibrio según Le Chatelier hacia los productos. Pero siempre que yo no rompa la capacidad amortiguadora del buffer, es decir, que yo no adicione más de 0,1 molar de una sustancia que reaccione, yo siempre voy a tener un equilibrio y el pH va a aumentar, por ejemplo, si adicioné ácido clorhídrico, el pH si inicialmente esta solución era 4,8, puede aumentar a 4,9. Y si adicioné, por ejemplo, si adicioné ácido clorhídrico, como el pH si era 4,9, va a disminuir a 4,8. Pero si adiciono hidróxido de sodio y tenía un pH en 5, con mi buffer tapón puede aumentar a 5,2, siempre que no rompa la capacidad amortiguadora de mi buffer. Todo eso lo ven en química general, pero es importante que tengamos la correlación con ambas materias. Sumamente importante que ustedes han visto en ciencias biológicas, en la materia de biología, es que el organismo está conformado por, pues, tenemos aminoácidos y estos pueden ser esenciales, que son necesarios para nuestra dieta, y los no esenciales, los aminoácidos. Y básicamente, cuando yo tengo, por ejemplo, esta amina, que es un ácido carboxílico, este ácido carboxílico en la vanila y en la vanila valina y tenemos una leucina, este grupo acilo es un grupo electrofílico, este carbono está parcialmente cargado positivamente y puede ocurrir el ataque nucleofílico de este nitrógeno a este grupo y voy a formar un enlace peptídico. Ya se los busco para que lo vean, que es una amida. Esto, si yo comienzo a juntar muchos aminoácidos como tal, voy a formar lo que es una proteína. Por ejemplo, vamos a ver aquí, enlace peptídico.
Si nosotros vemos aquí lo que es un enlace peptídico en las imágenes, este es el enlace peptídico. Disculpen, vamos a quitar esto acá. Disculpen, es una presentación, pero este es el enlace peptídico. El aminoácido 1 reacciona con el aminoácido 2 y forma un nuevo dipéptido. Cuando tengo muchas de estas proteínas unidas, voy a formar lo que es una proteína, básicamente. Vamos a poner para que lo vean algo aquí. Esto es un simulador de proteínas, pero para que ustedes vean algo acá. Si puedo abrirlo, ajá, fíjense. Esto es un código PDB, que es un código como se identifican las proteínas. Y ahorita está tratando, déjenme ver. Ok, y listo. Eso que está ahí es una proteína. Y esa proteína es la unión de una serie o de un conjunto de aminoácidos que está, por ejemplo, serina, es una proteína que tiene 144, comienza alrededor de 800 residuos, si hay residuos perdidos como 904 residuos. Y se ocurre por la unión de muchos enlaces peptídicos que van formando una estructura, por ejemplo, hélices alfa, láminas beta y loops, que son zonas desordenadas. Entonces, fíjense lo importante de lo que es la teoría ácido-base, que nos permite inclusive poder explicar lo que son la formación de componentes funcionales del organismo como las proteínas. Aquí, ahorita lo guardo. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Que cuando esos aminoácidos se unen, formo péptidos y después, si esos péptidos son muy grandes, son proteínas. Todos los aminoácidos, fíjense que le estoy enfatizando que el único aminoácido que no es quiral es la glicina, porque por ejemplo, si yo veo aquí este aminoácido como la prolina, este es un centro quiral. ¿Por qué? Porque al lado de este carbono, el nitrógeno tiene la prioridad 1, prioridad 2 la tiene esta parte, prioridad 3 la tiene este lado, la prioridad 1 el nitrógeno, 2 el ácido carboxílico, 3 esta parte de la cadena, 1 busca 2, busca 3. El hidrógeno, prioridad 4, estamos lo lejos posible, es S. Nosotros vamos a comenzar también a utilizar en ácido base y especialmente en aluros de alquilo mucha estereoquímica. Entonces, ¿qué puedo decir de las teorías ácido-base? Bueno, sencillamente que las teorías ácido-base se han estudiado desde hace mucho tiempo. La primera teoría ácido-base fue estudiada por Robert Boyle. Robert Boyle fue el primero en descubrir que las sustancias ácidas, cuando yo colocaba un papel tornasol, no sé si lo han podido ver, es una tira de papel similar al papel pH que me indica cuál es el pH de la sustancia, pero este papel tornasol al colocarlo en una tira de papel en un líquido, cambia a color rojo. Entonces, Boyle dijo que básicamente cuando yo una sustancia ácida hacía virar el papel tornasol a color rojo y una básica hacía girar el papel tornasol a color azul. Teorías ácido-base, hay muchas. Hoy vamos a ver las teorías más importantes que ustedes ya manejan, que es la teoría de Faraday, la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. Hay otras teorías, como la de Usanovich, que es una teoría muy general, que dice que toda sustancia que dona protones, acepta electrones o es capaz, es un agente reductor, porque sí, es un agente oxidante, perdón, va a ser que es un ácido. Pero lo que es la teoría de Usanovich, Lutz-Flood y la teoría de ácidos duros y blandos de Pearson, no la vamos a tocar, la mencionamos, pero no la vamos a discutir porque son teorías más avanzadas. ¿Qué teoría vamos a discutir? La teoría de Faraday, Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Y vamos a terminar la clase hasta discutir las teorías ácido-base. Entonces, el primero en plantear con seriedad una teoría ácido-base fue Michael Faraday.
Michael Faraday básicamente dijo que una sustancia, los ácidos, las bases y las sales son electrolitos. Si yo los pongo en contacto con una solución, ellos eran capaces de conducir corriente eléctrica y encender una bombilla. Y eso básicamente ocurre. Déjeme buscar algo aquí. Esto que está aquí son los simuladores FETS de la Universidad de Boulder, Colorado. Una, una ciudad muy bonita. Yo estaba ahí, pero estuve en una universidad cerca que es CSU, Colorado State University. Entonces, ¿qué tiene? Déjeme ver si puedo conseguirlo aquí en química. Entonces, fíjense. Quiero ver algo aquí. Ojalá lo pueda conseguir rápido. Ajá, por ejemplo, la escala de pH. Tenemos nuestro simulador. ¿Y qué ocurre? Que si yo tengo, por ejemplo, y yo adiciono agua a mi sistema, ¿verdad? Y coloco mi electrodo y cambio el agua por ejemplo, ácido de batería, perdón, vamos a ponerlo aquí. Tengo mi electrodo y ahí son unas pequeñas gotas. Ya vamos a resetear. Vamos a resetear el sistema para que vean algo. Inicialmente mi pH está en 7, ¿verdad? Y si yo vengo y cambio mi ácido de batería, ¿verdad? pH 7, unas pequeñas gotas, el pH va disminuyendo. ¿Qué está ocurriendo? Básicamente lo que está ocurriendo es que va incrementando la concentración de iones hidróneos. Tengo más iones en solución porque el ácido va a reaccionar con el agua. Y eso lo que va a hacer es que si yo coloco un par de electrodos aquí, van a encender corriente. Eso era lo que decía básicamente la teoría de Bronsted-Lowry. Si tienen alguna pregunta, chicos, déjenme abrir acá. Pueden perfectamente preguntar, abrir sus micrófonos y con gusto se las respondo. Entonces, otra teoría sumamente importante fue la teoría de Arrhenius. La teoría de Svante Arrhenius, él lo que dijo fue lo siguiente, que un ácido era cualquier sustancia que incrementaba la concentración de protones en el medio. Pero fíjense que nosotros sabemos que los protones no están de esta manera, sino están como iones hidróneo. Es decir, es el protón en su forma hidratada. Otra cosa importante es que cuando Arrhenius defendió su tesis doctoral, o sea, cuando ustedes se gradúan del pregrado, ahí el título universitario de farmacéutico es de grado 3. El título de especialización y de maestría son de grado 4 porque son posgrado y el título de doctorado es de grado 5. Cuando él defendió su tesis doctoral, el jurado consideró que su tesis no era adecuada, o sea, era poco contribuyente a la ciencia y más no pudieron estar equivocados porque en 1903 le dieron el premio Nobel de Química por descubrir esto, que habían sustancias ácidas que lo que hacían era incrementar la concentración de iones de protones en el medio y sustancias básicas que lo que hacían era incrementar la concentración de iones hidroxilo. Pero esta teoría tenía varias limitaciones. La primera es la que pueden ver aquí, que no le asigna ninguna participación en el medio de reacción, porque nosotros bien sabemos que este equilibrio ácido-base, voy a omitir los estados de agregación para que se me haga más sencillo escribir con el mouse, es de esta manera, el ácido clorhídrico cede un protón al agua, el agua forma iones hidróneo más iones cloruro. Entonces, estos iones hidróneo lo que van a hacer es que sencillamente incrementa el ácido clorhídrico, incrementa la concentración en solución de estos iones y es un equilibrio indirecto. Y este es el verdadero equilibrio. El problema de la teoría de Arrhenius es que básicamente no le asigna ninguna participación al medio de reacción. Y eso es importante. Adicionalmente, esta teoría tiene la ventaja de que es fácil reconocer ciertos ácidos y ciertas bases, pero tiene importantes limitaciones. ¿Por qué? Se limita solo a soluciones acuosas.
el protón solo es aislado y no lo considera en su forma hidratada, no asigna ninguna participación al medio de reacción y la teoría no explica por qué ciertos cationes se hidrolizan en agua y lo más importante es que esta teoría no explica cómo ciertos compuestos neutros, a diferencia de, por ejemplo, el hidróxido de sodio que tiene iones hidroxilo en el medio, ciertos compuestos neutros son capaces, en presencia de agua, de producir un equilibrio ácido-base que incremente la concentración de iones hidroxilo en solución. No explica eso. Posteriormente vinieron unos señores que son James Nicholas Bronstein y Thomas Martin Lowry, que crearon la teoría ácido-base más importante que utilizamos, que es la teoría ácido-base de Bronstein-Lowry, que nos permite realizar todo tipo de cálculos en solución. ¿Y por qué es una de las teorías ácido-base más importantes? Sencillamente porque se aplica en medio acuoso. Y el agua es considerado el solvente universal, es considerado el solvente universal porque puede disolver un gran número de sustancias, pero como sabemos, agua y aceite no se mezclan, ni agua y aceite no se mezclan, sencillamente porque el agua por sí sola no es capaz de disolver sustancias polares. Perdón, no es capaz de disolver sustancias hidrofóbicas. Y este es el principal problema que tiene la teoría de Bronstein-Lowry. Entonces, la teoría de Bronstein-Lowry, la ventaja es que un ácido es toda aquella especie que es capaz de ceder protones. Ejemplo, el ácido clorhídrico se ioniza totalmente para formar iones hidróneo más iones cloruro, en donde el ácido clorhídrico se comporta como el ácido, el agua se comporta como la base, y este ácido clorhídrico, que es el ácido, tiene su base conjugada, que es el cloruro, y el agua, que es la base, tiene su ácido conjugado, que son los iones hidrógeno. Y una base es toda aquella sustancia que sea capaz de aceptar protones. En este caso, el agua cede un protón. La base amoníaco forma su ácido conjugado, que es el amonio, y el ácido clorhídrico, perdón, y el agua, que se comporta como ácido, forma su base conjugada. Esto es un equilibrio ácido-base y cualquier reacción que implique la transferencia de protones, así esto está ocurriendo en fase gaseosa, como la reacción entre el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, recuérdense que decimos que es ácido clorhídrico cuando es en medio acuoso y cloruro de hidrógeno cuando es en medio gaseoso, forma un ion, básicamente el cloruro de amonio. Es una reacción aducto, puede ser una reacción aducto ácido-base, perdón, una reacción de transferencia de protones y por lo tanto sirve la teoría de Bronstein-Lowry. Ok. Entonces, como les dije con anterioridad, toda teoría ácido-base siempre tiene un par conjugado. Todo ácido tiene su base conjugada y toda base tiene su ácido conjugado. Y como veremos a futuro, la fortaleza de un ácido depende de qué tan estable sea la base conjugada. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte porque el cloruro es una base conjugada muy estable. Aquí dos electrones, es decir, que si pasa otro protón cerca, el cloruro no va a tomar ese protón para revertir el equilibrio. Él se siente bien con su carga negativa distribuida sobre la nube electrónica del cloruro. Y el agua es una sustancia anfótera, es una sustancia que es capaz de reaccionar como ácido o como base. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta teoría? Las ventajas de esta teoría sencillamente son que toma en cuenta la participación del medio de reacción, es la teoría ácido-base más usada porque sencillamente emplea al agua como el medio de reacción e inclusivemente tienen escalas de acidez y basicidad. Por ejemplo, podemos definir valores de caso A
Y K sub B, aunque veremos que en química orgánica nosotros no trabajamos con esto. Nosotros en química orgánica trabajamos con el logaritmo de K sub A, el menos logaritmo de K sub A, que es el pK sub A. ¿Por qué? Porque sencillamente a nosotros se nos hace más fácil decir que el pK sub A del ácido acético es 4.8 a decir que es 1.8 por 10 a la menos 5. Y es más sencillo, mientras más bajo sea el pK sub A, más ácida es la sustancia. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Es que solo es aplicable a reacciones que involucren la transferencia de protones. Si yo tengo una reacción que involucre una transferencia de electrones, esta teoría no es aplicable. Y otra cosa importante es que solo no explica la formación de aductos ácido-base. Entonces, ¿qué vendría siendo un aducto ácido-base? Si yo tengo, ya déjeme cerrar esto acá, esta proteína aquí, no quiero guardarlo acá. Entonces, si yo tengo una reacción, por ejemplo, déjeme ubicarme acá. Ok, un momento que estoy. Ok, por ejemplo, si yo tengo una reacción y tengo una reacción entre el amoníaco y esa reacción reacciona con el trifluoruro de boro. ¿Qué ocurre con el boro? Bueno, el boro tiene una configuración electrónica core del helio 2s2, 2p1. Si yo lo llevo esto a un diagrama de cajitas, el boro tendrá una configuración core del helio. Él tiene una hibridación sp2. Si es sp2 significa que hay un orbital s y dos orbitales p. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mi estructura química es esta que está aquí y él tiene una geometría trigonal planal separada por 120 grados y el, el boro aporta un electrón y el flúor aporta un electrón, aquí el flúor aporta un electrón, aquí el flúor aporta un electrón y aquí el boro aporta un electrón y aquí el boro aporta otro electrón, al final, si los electrones del boro, perdón, son los rojos, aquí el boro tiene un orbital más disponible, un orbital p, y el flúor aporta, porque hay solo tres flúor, aporta tres electrones, significa que este elemento, el trifluoruro de boro, está deficiente, tiene un orbital libre. Por como tiene un orbital libre, puede venir el nitrógeno, ceder ese par de electrones para formar lo que se llama un aducto ácido-base. Eso es una reacción de transferencia de electrones. Se llama aducto porque estoy formando un nuevo enlace y ácido-base porque ocurre una reacción de ácido-base. ¿Qué nos dice la teoría de Arrhenius? Perdón, la teoría de Lewis, que es la que explica los aductos ácido-base, es que un ácido es cualquier sustancia que es capaz de ceder, de aceptar electrones y una base acepta electrones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué ocurre? Con la teoría de Bronsted-Lowry, nosotros somos capaces de identificar ácidos orgánicos sencillos. En química inorgánica existen 7 ácidos fuertes en medio acuoso, que es el grupo de los 7, que es ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido clórico, ácido perclórico, nítrico y sulfúrico, pero sulfúrico solo como es un ácido poliprótico porque tiene 2 protones,
Solo la primera constante de ionización es la fuerte, porque la segunda constante de ionización, que es la reacción del bisulfato con el agua para formar sulfato más H3 o más, este es un equilibrio reversible. También me sirve para identificar las bases más inorgánicas más fuertes. Y si aquí abrimos en nuestra página web, acá vamos a cerrar el simulador FETS y vamos a abrir aquí la tabla periódica. Si vemos aquí, un momento, me faltó activar aquí Point to Fits. Ok, si abrimos aquí y vemos esa tabla periódica, justo acá, fíjense, en este grupo, los metales alcalinos, que son los elementos del bloque 1A, porque tienen configuración en S1, las bases fuertes van a ser todas aquellas bases que estén en este grupo, o sea, hidróxido de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Por ejemplo, el hidróxido de francio es una base fuerte. Mientras que en el caso de los metales alcalino-térreos, las bases fuertes van a ser las de los metales alcalino-térreos, hidróxido de calcio, hidróxido de bario e hidróxido de estroncio. Entonces, la teoría ácido-base me permite explicar sustancias ácidas y básicas y los ácidos orgánicos, y esto es importante. Cuando lleguen a química orgánica 2, si les llegan a preguntar, hay preguntas bono en un examen o algo, mencionen un ácido, no vayan a mencionar nunca ácido clorhídrico, bromídrico y clorhídrico, porque la materia es química orgánica. Si le preguntan un ácido fuerte orgánico, un ácido sulfónico. ¿Por qué es un ácido fuerte? Porque cuando yo pierdo este protón, que lo vamos a ver más adelante, la carga negativa se va a deslocalizar por resonancia sobre todos estos oxígenos. Un ácido, por ejemplo, carboxílico, es un ácido fuerte porque la carga negativa se deslocaliza por resonancia para todos estos grupos. Tengo los fenoles, tengo también las sulfonamidas, las imidas. Este es un caso típico. Si yo pierdo este protón, aquí me queda carga negativa. Y este es un protón acídico porque carga negativa se puede localizar sobre ambos anillos. Perdón. La carga negativa puede localizarse sobre ambos grupos de oxígeno. Ok. Entonces es sumamente importante. En química orgánica, un ácido fuerte son los ácidos carboxílicos o los ácidos sulfónicos. No mencionen, por ejemplo, un ácido clorhídrico. Entonces, teoría ácido-base de Lewis. Es la última teoría que vamos a ver, ya estamos terminando. La clase hoy es de 1 hora. Una base es toda especie que tiene un par de electrones. Por ejemplo, una amina. Una amina primaria es una base de Lewis. Otro ejemplo de una base de Lewis, por ejemplo, pudiera ser un alcohol, ya sea primario, secundario o terciario, es una base de Lewis. Y un ácido de Lewis, especies deficientes en carga, por ejemplo, el trifluoruro de boro, que tiene un par, toda especie que tenga un orbital disponible, que sea capaz de aceptar electrones, trifluoruro de boro, tricloruro de aluminio, son bases de Lewis. Y básicamente esta es la explicación de la teoría de orbitales moleculares. El amoníaco es una base de Lewis, tiene un par de electrones. Tengo el ácido de Lewis, que es el triborano.
y básicamente acepta estos pares de electrones para formar un adducto ácido-base en el orbital HOMO. Este es el orbital HOMO porque es el orbital molecular más alto ocupado y este es el LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la teoría ácido-base. Por ejemplo, la reacción entre el acetaldehído, en los aldehídos, este protón no es acídico, de una vez se los digo y después vamos a explicar por qué. Este oxígeno del grupo acilo tiene un par de electrones, toma este protón para formar esto que está acá, que vendría siendo el grupo activado, el grupo acilo activado. Entonces, ventaja de las reacciones, la teoría de Lewis, se puede aplicar a todo tipo de reacciones, inclusive de soluciones no acuosas, siempre y cuando ocurra la transferencia de electrones entre una base, especie que da electrones, y un ácido, especie que acepta electrones. Y las limitaciones es que no define la escala, no se define por fortaleza ácida ni básica. Y este, eh, por ejemplo, a pesar de que explica muchas teorías, la teoría más utilizada es la teoría de Bronsted-Lowry, básicamente porque utiliza el agua como solvente de reacción y porque otra limitación que tiene es que no tiene escala. Por ejemplo, la teoría de ácidos y bases de Lewis, de Bronsted-Lowry, ustedes tienen escala de acidez. Por ejemplo, saben que el pKa, que la constante de acidez del ácido clorhídrico es 10 a la 7, es muy grande. Y la del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5, pero aquí ustedes es por criterio químico. Y esta es nuestra última lámina, que es la lámina resumen, que básicamente, según Arrhenius, un ácido es toda sustancia que incrementa la concentración de iones hidrógeno en solución. Una base es toda sustancia que incrementa la concentración de iones hidroxilo en solución. Para Bronsted-Lowry, un ácido es una especie que cede protones y una base es una especie que acepta o recibe protones. Y según Lewis, una base es la especie que tiene un par de electrones disponibles para donar y un ácido una especie que acepta electrones. Entonces, fíjense, tenemos una hora, vamos a dejarlo hasta acá. Y en la próxima clase comenzamos con lo que son los pares conjugados ácido-base. Si tienen alguna duda al respecto, me avisan y yo voy a detener hasta aquí la grabación de la primera clase de la sección Ustedes son la